Hasta les pongo con negrillas, mayúsculas, ya no sé qué más ponerles en la prueba. Bueno, yo tengo en el cerebro yo tengo dos formas de generar fuerza motora. La una es la voluntaria, la que yo digo voy a mover mi brazo. ¿Ya? Cuando yo digo voy a mover una extremidad, voy a caminar, voy a alzar algo, voy a generar un proceso, desde la corteza motora se produce un estímulo que llegará a la médula, a la parte medular específica que distribuirá el impulso hacia el área muscular específica. Ejemplo, quiero mover, alzar el marcador o elevar o alzar mi mano para decir presente. Yo quiero mover toda mi extremidad. El impulso eléctrico que se genera en el cerebro no va a ir hacia el plexo lumbar, pues va a ir hacia el plexo cervical. ¿Sí? Entonces, y esto terminará estimulando una fibra muscular. Y ustedes recuerden que ya vieron que los nervios que vienen con estímulos motores terminan en una placa mioneural, en donde se elimina acetilcolina y se produce el potencial de acción del músculo y este se acorta y genera fuerza. Eso es movimiento muscular voluntario. Es en una sola dirección. Por ende, yo utilizo sinapsis químicas. Porque va desde mi cerebro hacia el área en donde quiero mover. Voy a caminar. Entonces genero impulsos eléctricos desde mi cerebro hacia la pierna que voy a mover. Y hacia la pierna que se queda quieta, y ya veremos mañana, genero impulsos de estática. Me tengo que mantener fija, no voy a mover las dos, no podría caminar. ¿Sí me entienden, verdad? Entonces ese es un proceso, sinapsis químicas. Varias neuronas que se entrelazan para poder generar un movimiento y se decusan, que ya veremos. Y se conoce como vía piramidal. Porque es la que genera mi voluntariedad. Pasan por las pirámides cerebrales. ¿Sí está claro? Pero tengo otro grupo de movimientos que no dependen de mi voluntad. Y como son involuntarios, pero son movimientos, se les conoce como reflejos. Que son movimientos básicos que nosotros hemos tenido por ser mamíferos, que lo hemos desarrollado. Son aquellos movimientos en los donde yo no tengo voluntad. Un reflejo muy común, que es un reflejo estático. Y uno puede decir, ¿cómo es que estamos hablando de movimiento y me hablan de estática? La respuesta es, por ejemplo, estamos en un carro y alguien frena de golpe el carro. ¿Cuál es mi reflejo? Poner las manos para no chocarme contra el parabrisas. Es un reflejo estático. Yo no me estoy moviendo, estoy sentado. El que se mueve es el carro. ¿Sí me entienden? Es un reflejo estático. Y yo tengo reflejos estáticos y dinámicos. Y como son procesos de defensa, son reflejos, son movimientos que nosotros hacemos para defendernos, que los hemos desarrollado para evitar lesionarnos, para evitar dañarnos, son movimientos que se deben hacer rapidísimo, por ende usan sinapsis eléctricas. Y otra cosa, los reflejos son bidireccionales. Y tercera cosa, 1, 2 y 3, los reflejos siempre involucran fibras sensitivas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Cómo se produce un arco reflejo utilizando fibras sensitivas y dando una respuesta motora. Ejemplo, topo la plancha caliente, retiro la mano. Un estímulo sensitivo me genera una respuesta motora involuntaria. No es que yo pienso y digo, puta, parece que sí está quemando y me estoy quemando y retiraré la mano. No, pues, es un fenómeno agudo de respuesta rápida. Entonces, un estímulo sensitivo
hace una respuesta motora. Por ende, no requiere la corteza. No tiene por qué subir, porque tiene que darse una respuesta rápida. Por ende, utiliza sinapsis eléctricas y el intermediario entre la sensación y el movimiento es la médula espinal. Entonces, cuando hablamos de arco reflejo, yo estoy hablando de nivel medular. Si les pongo en el examen, voy a estimular a un paciente el reflejo rotuliano y les pregunto, ¿qué raíz medular estoy evaluando? Ustedes tienen que decir, la raíz evaluada sensitiva es L1 y L2. ¿Cuál va a ser la respuesta motora? La contracción de los gemelos. Y en el suprarrotuliano, ¿qué le estoy haciendo? Estimulación L1, S1, L1, L2 y estimulando la contracción de los cuádriceps. Sí está claro, ¿verdad? Es decir, quien genera una relación entre el estímulo sensitivo y motor es el nivel medular, y eso es lo que vamos a ver. ¿Aló? ¿Cómo? Ya me regreso. Al rato que acabe, ya me hace rato que acabe, ya me A ver, entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. ¿Quién tiene los receptores sensitivos para que generan los estímulos? Todos los que vimos. El músculo, los tendones, los ligamentos deberán tener receptores sensitivos. ¿Ya? Esos receptores sensitivos serán dinámicos de movimiento. Por ejemplo, alguien se me barre jugando fútbol y ya le veo que viene agresivo. ¿Qué es lo mínimo que intento hacer yo? Hacerle el quite, pues. Pero no es que yo piense en que voy a hacer el quite. Si le veo de manera agresiva, mi cuerpo reacciona rápido. Ese es un estímulo dinámico. Es decir, tendré receptores estáticos y dinámicos. Ya vamos a ver. Los receptores sensitivos de dolor, mecánicos, químicos, también estarán ahí. Habrá una neurona que haga de intermedia en la médula y tendré una respuesta motora hacia el músculo. Como este es un fenómeno que viene desde un receptor sensitivo y me da una respuesta en un músculo pasando por la médula, se le conoce como arco reflejo, porque forma una especie de arco desde el estímulo hacia la respuesta. Por eso yo no puedo generar respuestas motoras sin estímulo. Ejemplo, me acerco a alguien y le quiero dar un golpe. ¿Qué es lo que hace esa persona? Se retira. ¿Cuál fue el estímulo? Visual. Puede ser táctil, puede ser el martillo de percusión, puede ser cualquier estímulo. Pero esas respuestas no suben a la corteza. Es una vía medular. Forman una vía aferente, llega sensitiva y eferente estimula motora. ¿Sí está claro, chicos? Está claro. Entonces, ¿qué tiene la médula para generar el arco reflejo? Vienen así fibras sensitivas y llegan a un área. Todos los reflejos hacen exactamente lo mismo, todos, el que ustedes quieran. Abdomino genital, cremastérico, rotuliano, tricipital, bicipital, estático de defensa, quemadura, trauma, mecánico, radiación, lo que ustedes quieran, el reflejo que ustedes quieran, todos hacen lo mismo. Solo que depende del nivel
Depende de qué área se estimuló. Tracto sensitivo o estímulo sensitivo, potencial de acción del receptor sensitivo, llega hacia la médula. El área que capta los estímulos sensitivos se llama tracto solitario. Se le llama solitario porque es solo un grupito de neuronas solitas que le transforman a ese tracto, a ese estímulo, lo llevan hacia las áreas motoras. Una sola neurona solita, tracto solitario, le empuja a la neurona a través de una sinapsis eléctrica. Si el estímulo es muy intenso, la neurona le puede hacer consciente al estímulo. Ejemplo, tengo un traumatismo severo, me fracturo algo. ¿Qué es lo que pasa con los reflejos? Se inhiben. ¿Para qué? Para evitar el movimiento en el área fracturada. Y entonces, ¿cómo evito el movimiento a pesar de que tengo un estímulo de que está expuesto mi hueso? A través de que las neuronas del tracto solitario envían estímulos hacia la vía piramidal. Y le dicen a mi cerebro, oye, no te muevas. ¿Sí? Pero en general, la mayoría de impulsos van directamente hacia el área motora, hacia el área anterior, y genera una respuesta motora. Esta es la base de un arco reflejo. Sensible, tracto solitario, interneurona, área motora, o tracto solitario, inhibición central. Por eso, si ustedes quieren acelerar un reflejo, al paciente le hacen que haga un movimiento voluntario. Ejemplo, quieren que un paciente haga mejor una respuesta al hacer el rotuliano, pues al paciente le hacen que fije con fuerza sus dedos, que leve sus brazos, que se coja de brazos, cualquier movimiento que se inhiba. Que lo que van a hacer es estimular más el tracto solitario, sin que se conecte la corteza. ¿Sí me entienden, verdad? ¿Sí está claro? Sí está claro, chicos. Esta es la base de los reflejos. O sea, esta es la base, recontrabase básica de un reflejo. Porque el resto es tonteras, es ponerle cosas. Yo les pongo mecanorreceptores del tendón aquilio. Entonces, para estimular los mecanorreceptores del tendón aquilio, ¿qué tengo que hacer? Un martillazo, plum. ¿Por qué fibra irá? Por L1, L2, L3. ¿Hacia dónde? Hacia la médula de L1, L2, L3. La respuesta motora, ¿hacia dónde se va? Hacia gemelos y cuádriceps anterior, recto anterior de la pierna. ¿Cuál es la respuesta? Movimiento de la pierna. No es como el chavo aquí que le pega en la rodilla y el man mueve el brazo. Eso no ocurre en la vida real. No puede ocurrir. Pues ¿cómo ves que me pegan aquí y el man mueve el brazo? No hay cómo. Pero si por ejemplo puedo hacer el reflejo cremastérico en un niño, estimulo el área cremastérica y el testículo tiende a subir a través de un movimiento del cremáster. Eso indica vitalidad del testículo. ¿Sí me entienden? Y así un montón de reflejos que ustedes aprenderán en los test de Capurro, en los test, porque los reflejos son la base del examen neurológico. ¿Sí está claro? Porque integran dos, cuando examinan reflejos, están integrando tres áreas: sensible, motora y médula. Pues son de gran ayuda en el examen neurológico del paciente con trastornos motores. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Dime. Y las mismas fibras de, por ejemplo, en los reflejos, ponen las que suben al encéfalo. No, es otro tracto. ¿Son fibras diferentes? Diferentes. Solo las fibras que se conectan, las fibras descendentes se conectan parcialmente con las fibras sensitivas. Pero es de otro tracto. Es el espinotalámico y el piramidal. O sea, en realidad, si por ejemplo provoco una respuesta o un reflejo, solo estoy estimulando las fibras de esa área. De esa área estimulada, sí, correcto. Y por eso, para saber bien un reflejo, yo tengo que saber bien el dermatoma. Y tengo que tener claro el cuadro del dermatoma. Porque, por ejemplo, si yo genero el reflejo humeral,
tengo que saber que cuando estoy estimulando el nervio humeral o generando una deformidad mecánica sobre el tendón humeral, tengo que saber que estoy evaluando. Entonces, ahí yo digo S6 y T1, perfecto. ¿Ya? Porque los músculos tienen receptores sensitivos en el centro de las fibras musculares y en la periferia, en los tendones. Por eso yo puedo tener reflejos, o por eso se llaman los reflejos osteotendinosos, porque son tanto musculares como tendinosos. Pero ¿qué parte del músculo tiene más receptores? Aquí está, una fibra muscular. Yo tengo un montón de receptores en el centro del músculo, mecánicos, sensibles, ¿ya? Y tengo receptores al movimiento. ¿Para qué me sirven los receptores del movimiento? Por ejemplo, yo voy a alzar este celular, ¿ya? Y yo siento el peso, el tenerle sujetado al celular, el sentirle que le tengo así, no me permite que le suelte y me mantiene la mano contraída, porque si yo le suelto, se cae en el dedo con un celular. Porque si no tuviera estos receptores de que tengo agarrado algo, se me cayeran las cosas. ¿Sí está claro? Y eso ocurre en los pacientes con miopatía. Cuando el músculo se inflama gravemente, Belén, ya te damos por la paciente, por la abuela de la Pau. Ya te damos, ya amiga. Entonces, por eso es que tenemos receptores motores, tanto dinámicos como estáticos, ya veremos, y los receptores que están en la parte periférica. Y como ven, todos son vías rápidas, todos son nervios gruesotes. ¿Se acuerdan de la clasificación de los que dieron los tipos de nervios? Pues toditos son gruesos. Es que esto es un arco reflejo, es algo que me defiende, que me salva. No puedo tener, si está ahí, me estoy quemando, qué chévere. Son fibras alfa, fibras A, 1A, 1B, máximo 2, pero no habrá fibras menos de 2. En los tendones tengo, miren, prácticamente todos los músculos y cada fibra muscular está llena de receptores o de terminales nerviosas. Esta parte de aquí que trata de explicarles el libro, les dice lo que les estaba diciendo. Yo tengo fibras motoras estáticas y dinámicas, es decir, reflejos que pueden ocurrir sin movimiento, sin que yo genere un movimiento, sino un reflejo estático. Lo que les decía muchas veces, les gritan balonazo y están caminando ustedes de espaldas y se agachan, es un reflejo, pero es un reflejo estático, porque no es que el balón ya les dio en la cabeza, sino que el reflejo auditivo de que les gritan balonazo, cuidado, lo que sea, les genera a ustedes una respuesta motora rápida. ¿Y esa no va al concepto? No, es rapidísima. Son medulares. Doctor, y cuando tenemos algo y nos desconcentramos, Eso es cortical. Ya veremos, ahí actúa el cerebelo. Bueno, y aquí está por qué se llama arco. Un receptor sensitivo viene hacia la médula, hago la sinapsis y termino generando una respuesta en la placa mioneural, en la placa motora, que genera contracción. Por eso se llama arco reflejo. ¿Sí? Se forma un arco. Pues en un tendón, las fibras nerviosas son las más gruesas. Por eso los reflejos osteotendinosos son muy visibles. ¿Sí? Porque las fibras nerviosas que inervan las terminaciones nerviosas de los tendones son las más gruesas. Por eso todo tendón en el cuerpo, cuando yo le genero un estímulo mecánico, puede ser estimulado. Y si ese estímulo es intenso sobre el área en donde hay
mayor fibras nerviosas, la respuesta motora será mayor. Por eso hay que saber dar el reflejo, no es que le pego nomás donde sea. Y eso en semiología les enseñarán el área exacta en donde se debe aplicar el reflejo. Para cada reflejo osteotendiinoso son 16. Radial, cubital, bicipital, tricipital, humeral, aquilio, suprarrotuliano, rotuliano, genito inguinal, genito crural, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Sí está claro, chicos. Entonces, esa es la base de la fuerza. Entonces vamos a explicarles. Ya. Una pregunta. ¿Cómo establecemos si es que es un dinámico o estático? Dependiendo del estímulo, el tipo de estímulo. No solo el estímulo. ¿Es estático cuando Estático es cuando el estímulo no fue sobre el receptor de la placa del tendón. O sea, por ejemplo, el hacerle un golpe, eso es dinámico porque tú le estás dando al receptor. Pero, por ejemplo, un estímulo visual, ves que alguien viene a quemarte y te haces el quite. Ese es un estático. Porque no es un estímulo sobre la placa, sobre las terminaciones nerviosas. ¿Ya? Y lo que les voy a explicar ahora, que es la parte más relevante del tema. Ya. Recuerden que cuando yo contraigo los músculos, el área que se contrae siempre tiene un área que en cambio se acorta o se inhibe. Entonces, en el reflejo eso también ocurre. Si yo, por ejemplo, genero estímulo en el bicipital, le doy al paciente mi canal bicipital, voy a generar un estímulo motor positivo hacia el bicipital, obvio. Pero para que se pueda contraer, para lo que hacen los pacientes, Tiene que inhibirse el tríceps. Tengo que inhibir el tríceps. Porque si no se inhibe el tríceps, no hay pues movimiento. ¿Sí me entienden? Y eso se llama inhibición recíproca o lateroinhibición. ¿Qué quiere decir? Yo genero un estímulo en el bicipital, se excita, genera respuesta refleja, ¿ya? Y al mismo tiempo tiene que generarme una respuesta inhibitoria. Y eso en semiología también harán. Si le dan al paciente 2 martillazos al mismo tiempo, solo se estimula un lado. Por eso hacemos los reflejos uno por uno. ¿Han visto que damos 2 martillazos al mismo tiempo? No. Se hace un reflejo uno a la vez, porque la respuesta excitatoria es de uno solo. Y el otro lado se inhibe. ¿Qué quiere decir? El bíceps va por el dermatoma C5, C6 y el tríceps va por C6, C7. Quiere decir que para excitar yo tengo que excitar C5, C6 y debo inhibir C6 y C7. Acuérdense que las sinapsis, y por eso es que son sinapsis eléctricas, las neuronas pueden producir excitación en un lado e inhibición en el otro lado, del mismo circuito, ¿se acuerdan? Y por eso es que para el reflejo osteotendinoso y para el arco reflejo yo utilizo sinapsis eléctricas, porque si usáramos químicas no habrían reflejos. ¿Qué se inhibiría? Sería el tríceps. Inhibes el tríceps, pero está en el mismo lugar, pues. Porque está en el C6, comparten un dermatoma. Entonces, parcialmente excitas a unas fibras de C6, las que van hacia el bíceps, e inhibes parte de las que van a C6 del bíceps. Pero en la misma área se te excita y se te inhibe. ¿Sí me entienden? ¿Cómo logramos eso? Por lo que las sinapsis eléctricas, como ya vimos, tienen la capacidad de fraccionar los impulsos eléctricos, estimular o inhibir en una misma neurona.
las neuronas fraccionan en C6. Y viceversa, si yo le estimulo al tríceps, igual tienen que inhibir C6 para que se pueda para que el tríceps me flexione el brazo el paciente y se inhiba el bíceps. O sea, se tendría que dilatar el No, cuando hago el tricipital, cuando le pego en el olecrano, tiene que el tríceps encogerse. El tríceps te eleva el brazo, el paciente es este. ¿Cómo se inhibe un muscular No, o sea, inhibes el otro movimiento. El bicipital. Inhibes, yo le estimulo al tríceps para que me eleve y el bíceps no se mueve. Ajá, se inhibe el bíceps. Por esto. Porque tú verás que estimula sensitivamente un dermatoma. Vamos a poner que voy a evaluar el tricipital. Es C6, C7 y parte de T1. Entonces, ¿cómo hago? Estimulo el tricipital. Cuando le pego al olecrano, estoy pegando a 3 dermatomas. C6, C7 y T1. ¿Sí? ¿Qué hace el brazo del paciente? Se trata de elevar. ¿Sí? Ese es el reflejo. Se eleva. El bíceps no puede inhibirse porque si se excita el bíceps, en cambio me va a llevar el brazo hacia adentro. ¿Se me entiende? Porque el bíceps no es que el bíceps flexiona el brazo, el bíceps eleva el brazo. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué ocurre? El bíceps es C5, C6, parte de C4. Casi no, C5, C6. Y el tríceps de C6, C7, T1. ¿Qué quiere decir? Que los impulsos eléctricos, cuando le pego al tríceps, cuando le pego al bíceps, al tríceps, tienen que estimular C6, C7 y T1. Pero estimular parte de C6 me puede provocar estímulo sobre el bíceps. Entonces, ¿qué tiene que hacer C6 para evitar que el bíceps se contraiga? Inhibir. ¿Cómo inhibo? Parte de las neuronas que comparten C6, los dos reflejos, una parte excita hacia el tríceps y otra parte inhibe hacia el bíceps. Y eso se llama circuito polisináptico. ¿Qué quiere decir? Una neurona es capaz en la misma área de generar una respuesta polisináptica. ¿Sí está claro? Entonces ustedes van a tener fenómenos inhibitorios y excitatorios. ¿Cómo están llamando? ¿Qué pasa ahí? Corcho. Dime. ¿Quieres Pero ya acabaste tu tratamiento, ya viste. Se marica de cada día, entonces Sí, le puedes reiniciar, pero verás tienes que seguir creyendo las recomendaciones. Sí, vas a estar bien. ¿qué? ¿Vas a salir hoy? No se puede saber, no hay estudios. No, pero es que pero es Siempre hay unas otras. no, sí, eso lo ves fácil, como a los dioses. Les pasó, les progresó ahora, es un chico de 20 años. No, mentira, igual no, pero igual tienes que
Tiene masas de 800, tiene una Igual hepatitis el jueves, grave. ahí igual yo me caigo en el Y está fuera de fecha. así el paciente, la teoría, pues, O sea, tendrías que ver si le puedes hacer una biopsia percutánea del hígado o de la organización que tiene el brazo. Y estaba como que así. Estaba bien, se le estaba como que. No reaccionaba. Ya, sí está claro entonces. No se olviden, eso se llama circuito postsináptico. Y también explica lo siguiente. Hay reflejos que pueden generar un estímulo masivo. Por ejemplo, una quemadura en la palma de la mano. No es que solo muevo la mano. ¿Qué termino moviendo? Todo. Eso es una respuesta polisináptica. Porque genera excitación para mover, alzar la mano, llevarlo flexor, bíceps, palmares. Inhibí tríceps y extensores. Sí, es todo, sigue siendo medular. O ya no. No, sí, es claro, eso se llama polisináptico, sí es todo. Parte del reflejo se hace consensual. ¿Por qué? Porque no es que mueves el brazo eternamente. Llega un momento en que ya retiras y dices, putas, aquí mi brazo. Pero ya hiciste el movimiento básico que te previene el daño. Esto es prevención, esto es lo que hacemos los mamíferos. Oímos un ruido peligroso y corremos. Si oímos un disparo cerca de nosotros, nos agachamos al suelo por lo menos. O corres o lo que sea. ¿Sí me entienden? Son reflejos de salvación. Puta, yo me voy a Algo que es recontra obvio. Algo que es recontra obvio. No, ningún reflejo es eterno. No es que me dan en la rodilla y puta, y la pierna y está ahí, dale. Todo reflejo, como el nombre lo dice, estímulo, motor, respuesta. Si yo genero un estímulo prolongado, después del estímulo va a haber un fenómeno que se conoce como postdescarga. Esa neurona no se vuelve a excitar. Por eso es que ustedes han visto cuando están jugando con el martillo de reflejo, se dan. El primer reflejo es el chévere, los otros ya son más suaves. Porque las neuronas se dejan de estimular. ¿Qué tengo que esperar para generar un nuevo reflejo? Esperar unos pocos segundos para que se recuperen esas neuronas. Si dan 10 veces ahí mismo, cada vez el reflejo será menor. Puede ser repetitivo, pero es menos intenso. Eso se llama fenómeno postdescarga del estímulo. ¿Qué quiere decir? Todo estímulo no es eterno, alcanza un pico y después cae. Para recuperar o generar un nuevo estímulo, tengo que esperar o generar una pausa. Y lo que hablábamos, si yo genero un estímulo sobre los flexores o los extensores, el área contralateral tiene que inhibirse. Pasa el efecto y el área contralateral sigue inhibida. Si le vuelvo a estimular, se mantiene inhibida. El fenómeno inhibitorio en el reflejo es más potente que el fenómeno excitatorio. ¿Y esas curvas, eso? Cada vez que das un estímulo. ¿A qué se refiere? ¿Sí está claro? O sea, en conclusión es facilito, este capítulo es corto. Lo difícil es mañana, que es la regulación cortical y cerebelosa del movimiento y la posición. La prueba es de esto. 54. Aquí dice 54, pero esta es la antigua, no sé. Es la que va después de audición. Motor 1. Motoras de la madurez final, los reflejos celulares. 55 entre la D, entre la 12. Porque mañana hacemos
Mañana hacemos 56 y 57, que es lo mismo. Mañana te vamos a tener las 2 horas. Las 2 horas. Hacemos 56 y 57. Y ahí de ahí, hoy hacemos la última clase de órganos de los sentidos con el grupo que me falta. El próximo viernes todo el curso quedamos en que van a dar la prueba de laboratorio, bueno, no es laboratorio, sino de los sentidos. Va a ser una prueba escrita, 5 preguntas, tipo examen de progreso, para que ustedes den. ¿El viernes? El día viernes. El día viernes, estamos con pacientes 8 días. Igual. El día viernes. Y el día viernes en la hora de clase darán prueba de el 56 y el 57, motor 2. Cerebelo y regulación. Y el día sábado próximo no habría clases. El examen es el día lunes a la 1 de la tarde en las aulas 9:28 a 9:32 por cada grupo, por cada paralelo, o sea, por cada subgrupo de laboratorio. Cada grupo Están de divididos, son laboratorio. 8 aulas y están divididos en, 6 aulas y están divididos en cada subgrupo de paralelo. ¿Ya? Eso es el día lunes a la 1 de la tarde, el día martes a la 1 de la tarde, en el aula 9:32, quienes deseen se hará la confrontación de los exámenes. El día miércoles paso notas y el día lunes 21 o 22, no estoy seguro, es el examen de recuperación de las personas que hagan la solicitud a través del formato y me entreguen a mí el día miércoles. No, no hay clases. Y el otro sábado, ¿no hay clase? Ya terminamos el año.